Bueno, bienvenidos a este podcast donde entrevistaremos a mi mamá, quien nos va a contar un poco sobre la historia de su familia en época de violencia en Colombia. Pero primero voy a dar un poco del contexto del conflicto colombiano en la época de los 80 y de los 90, una etapa marcada por la violencia relacionada con el narcotráfico. Durante esta década, el Cartel de Medellín, liderado por Pablo Escobar, se instaló como una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo, controlando gran parte del tráfico de cocaína hacia Estados Unidos. Un factor importante en ese conflicto fue el tratado de extradición firmado entre Colombia y Estados Unidos en 1979. Este acuerdo permitía que los narcotraficantes fueran enviados a territorio estadounidense para ser juzgados, lo cual generó un fuerte rechazo entre los capos, ya que para estos ser extraditados era el peor castigo posible. Como respuesta, los carteles desataron una campaña de violencia contra el Estado y la sociedad colombiana, atentados, asesinatos de líderes políticos que apoyaban la extradición y actos de terrorismo que dejaron miles de víctimas. Además, la influencia del narcotráfico se expandió a la política y otras instituciones, debilitando seriamente el Estado colombiano en ese tiempo. Sin embargo, el conflicto colombiano no se limitó al narcotráfico. Al mismo tiempo, hacia finales de los 90, otro actor armado incrementaba su violencia, y estoy hablando de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, conocidas como las FARC. A finales de los años 90 y principios de los 2000, las FARC intensificaron su terrorismo militar, atacando pequeños municipios como parte de su estrategia para expandir su control territorial. Uno de estos episodios fue el ataque a Caicedonia, en el departamento del Valle. El 10 de mayo del año 2000, un grupo de guerrilleros asaltó el municipio, atacando principalmente la estación de policía y generando enfrentamientos armados que dejaron víctimas entre la fuerza pública y los civiles. Ahora, mi mamá nos va a contar cómo ella y su familia vivieron estos sucesos desde una perspectiva mucho más cercana y de cómo tuvo dos momentos de inflexión en su historia, siendo el primero como su tío Luis Guillermo Giraldo fue el que propuso la extradición en Colombia y siendo el segundo que su familia tenía una finca en el Valle, la cual quería ser apropiada por las FARC. Hola Ma, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Hoy quería que nos contaras el día de hoy un poco sobre la historia por la que te pregunté el otro día, sobre lo que pasó con tu tío Luis Guillermo y con Pablo Escobar. Bueno, mi tío Luis Guillermo fue senador de la República durante varios años y durante ese periodo también fue presidente del Senado. Y él propuso al Congreso de la República reactivar la extradición que para ese momento de la historia estaba parada. Y por esa razón, Pablo Escobar y el cartel de Cali, los Rodríguez Orejuela, lo querían matar. En Cali encontraron un carro bomba que desactivaron donde había una hoja que el primer objetivo militar era mi tío Luis Guillermo. Bueno, Ma, pues lo que me cuentas es duro, pero a ustedes, pues ustedes estaban chiquitos, entonces a ti, a tus primas, ¿les dijeron o nunca les dijeron? Pues no nos decían, nos trataban de ocultar la información, pues porque era algo muy miedoso, pero pues nosotros nos enterábamos porque era inevitable en las noticias. Mis primas tenían que tener seguridad, mis primas vivían en Bogotá y tenían que ir al colegio con escoltas, mi tía tenía que salir con escoltas. Cuando estábamos en vacaciones en la finca también habían 20 escoltas cuidándonos, entonces era una situación que no nos daba ni siquiera tranquilidad, nos generaba mucho miedo. ¿Y tu tío Luis Guillermo fue el único amenazado? No, de la familia sí, pero pues en la lista que encontraron había mucha gente más amenazada, pero él era como el primer objetivo militar de Pablo Escobar y de los Rodríguez Orejuela. Bueno, muchas gracias por contarnos, Ma. Ahora siguiendo con estas historias, quería saber si nos podías contar un poco sobre cómo los invadieron las FARC en tu finca. Entonces pues quería saber si nos querías dar un poco de contexto, de quién era la finca, cómo empezó todo. Bueno, mi abuelo tenía una finca en Caicedonia, en el Valle del Cauca, una finca que es de mi familia hace más de 70 años, y en ese momento de la historia, las FARC atacó un día por la noche a Caicedonia Valle, destruyendo todos los cajeros, la estación de policía, y fue muy miedoso porque mi mamá y mi abuela ese día estaban en la finca, la cual queda a 10 minutos caminando de Caicedonia Valle. Ok, y cuéntanos pues cómo fue su sensación de eso, ustedes qué les contaron, cómo era el miedo. Esa noche ellas después nos contaron que fue horrible porque se oía el ataque de las FARC, se oían las bombas, se oía todo, pasaban los aviones fantasmas del ejército pues defendiendo al pueblo, pero pues era una matanza muy grande. Amigos de mi familia que viven en Caicedonia Valle se tenían que meter a los closets y poner colchones para protegerse. Al otro día el pueblo, cuando ellas fueron al pueblo, el pueblo quedó completamente destruido. Ya les tocó irse inmediatamente para Manizales, que era donde vivían, y por mucho tiempo no pudieron volver a la finca, y la finca tenía cultivos de los cuales vivía mi familia. Entonces les tocó abandonar la finca porque ir a la finca era muy peligroso porque las FARC estaban en la zona.
Ok, y ahora cuéntanos, pues no sé si tú sabes cómo pudieron superar eso, cómo pudieron volver a la finca, seguir con las operaciones de la agricultura, cómo superaron ese miedo y cómo pudieron volver al territorio. Durante mucho tiempo no pudieron volver y era muy triste porque era una finca abandonada que además generaba el sustento de la familia, y en una época donde Álvaro Uribe fue presidente de Colombia, que empezó a atacar a esos grupos guerrilleros y lograron volver a ir a la finca. Inicialmente iban con caravanas acompañados de la policía desde Manizales hasta la finca, pero poco a poco la seguridad en la zona se fue restableciendo y pudieron volver a sus labores de agricultura, a poder retomar la tierra, a poder volver a vacaciones a la finca, a poder volver a trabajar la finca. Bueno, ma, pues no, muy duro esto que me cuentas, pero también muchas gracias por compartir esto pues para este podcast y nada, pues muchas gracias por tu tiempo, ma. Bueno, pues no, ojalá les sirva porque conocer la historia es muy importante para que no se repita, entonces ojalá te sirva. Gracias, ma.